pero más a nivel de la parte de librería y así, con otros colectivos. Y nos pareció importante hacerlo también a nivel de proyectos y juntando cositas con las que veníamos trabajando desde el inicio de la vorágine, ¿no? Entonces, desde que supimos que iba a iniciar en Bilbao la andadura de una librería que se definía, su primera palabra era una librería feminista, que dijimos ya, guau, guau, guau. Porque hacía además mucha falta en Bilbao, lo veníamos hablando, de hecho ahora están pelín desbordadas precisamente porque las están demandando tantísimo, esa necesidad de ese espacio concreto y tan definido, y dijimos pues queremos hacer algo con ellas. Y por el trabajo que se viene haciendo también desde la vorágine de recuperación de memoria, desde el colectivo Desmemoriados y desde otros espacios siempre que tenemos oportunidad, con la literatura que tenemos al respecto, dijimos pues qué mejor oportunidad que desde el feminismo y desde la memoria colectiva unirlo e intentar recuperar las voces de esas mujeres que en muchas ocasiones han estado invisibilizadas pues, por el propio androcentrismo de nuestra sociedad, porque es patriarcal, porque son las voces de los hombres las que se oyen, y intentar pues eso, ver en concreto dentro de la cultura crítica, porque es otra cuestión que nos define a las dos librerías, mujeres que hayan trabajado en los últimos 100 años en las dos ciudades para contribuir a que la sociedad fuera pues diferente, ¿no? A transformarla hasta la medida de sus posibilidades, y muchas veces el impacto ha sido bien grande. Y nada, nos pusimos a ello, nos empezamos a plantear los perfiles de las mujeres que podrían ser. Ellas os contarán por qué seleccionamos a las que finalmente seleccionamos: 4 mujeres de Santander y 3 mujeres de Bilbao y un colectivo también que trabaja en Bilbao, y cómo fue el trabajo de llevar esto adelante. Los porqués, pues bueno, teníamos bastante claro que pues porque no se conocían muchas de ellas, no se veían, otras ya veréis que tienen un perfil más conocido, pero el escogerlas para este proyecto tenía un objetivo claro y concreto, como es el caso de la pasionaria, que ya os contará Leticia, y porque el no conocer esos, en concreto nosotros hemos tenido que seleccionar porque el trabajo tenía un tiempo limitado, teníamos unas capacidades limitadas también, pero podemos intuir que son muchas más también, ¿no?, las que deberían ser protagonistas de este trabajo. ¿Qué nos ha pasado? Intuimos que son muchas, pero ciertamente nos ha costado encontrarlas, y es un análisis que tenemos que hacer también, porque no sabemos si es porque realmente están tan invisibilizadas o porque no han tenido posibilidad en determinadas épocas del siglo de desarrollar ese trabajo, ¿no?, o de tener un impacto real del que podamos ser conscientes. Entonces, pues este proyecto no nos deja solo resultados, sino también un montón de preguntas, ¿no?, que tendremos que ir viendo si podemos resolver. Por no tener esos referentes, muchas veces también nos cuesta entendernos, ¿no?, el saber que tenemos precursoras en algunos ámbitos que han contado historias pero que nosotras no conocíamos, muchas veces no nos mueve pues para reproducir eso o para querer transformar las cosas y ser conscientes de que se puede, cuando hemos tenido unas antecesoras que te han contado ya que, mira, se pueden contar las historias de estas mujeres a través de la fotografía, o mira, ha habido una época en la que se ha podido hacer poesía social o teatro también con una voluntad de cambiar o de lanzar determinados mensajes. Si tú piensas que eso no existe, te cuesta más moverte, ¿no?, y te cuesta más entenderte en esta sociedad. Entonces queríamos eso, y queríamos poder visibilizar esos referentes, sobre todo pues para las más mayores, que a lo mejor tienen como más fuerza para trabajar, sí, pero sobre todo para las más jóvenes, ¿no?, para que vean que ha habido precursoras, ¿no?, y que debemos tenerlas en cuenta. Y yo no me quiero extender mucho más, solo contaros pues al final cuáles van a ser los resultados, y que nos gustaría, porque es parte de esta campaña también, no es que esto se va a quedar en un libro y ya está, y quien lo tenga en su casa, no, que quien lo adquiera, que lo difundáis al máximo, que los perfiles de esas mujeres en breve los vamos a colgar en internet, en una página en concreto para ello, que todos los datos van a estar en la página de Desmemoriados también, para que haya difusión, para que haya consulta también cuando lo vayamos haciendo, que esta campaña, tenemos estos carteles ahora, que vamos a ver si les podemos dar difusión, pero si hace falta hacer más, se hacen más, que queremos que estén en las habitaciones de todas las niñas que se pueda, decirles que somos rebeldes, y los resultados son eso, lo que os digo, que queremos que se haga el máximo de difusión posible, que lo hagáis como podáis, y existe este libro, va a estar la landing page, la página web que se llama femlabcantabrico.com, el porqué de esto, que no tiene nada que ver con el nombre de esto, porque soñamos mucho,
Entonces este era como un primer proyecto, un granito de arena dentro de una ilusión más grande que tenemos, que es una especie de laboratorio de investigación sobre mujeres de cualquier ámbito en la parte norte de España, ¿no? Entonces ahora hemos iniciado con Bilbao, pero el sueño es que ese FENLAB cantábrico esté nutrido por estudios, investigaciones, personas, mujeres de Asturias, de Galicia, de Navarra. O sea, habría que ver cuánto crece, ¿no? De momento es un sueño, pero como es un sueño, pues para darle un poquito de empaque ya tiene su web para que a partir de ahí pueda crecer. El libro, que ya os digo que tiene los perfiles de las mujeres y ya vais a ver que es precioso con sus ilustraciones. Lo que va a estar en la página de Desmemoriados que os decía, y toda la campaña que tenemos en marcha y que vamos a intentar que tenga la mayor visibilidad posible. Y luego os podéis llevar un programa que está ahí en la mesa, porque esto es como la presentación del libro y del proyecto, pero también dentro del proyecto entraba el poder dar voz a esas mujeres o buscar la manera de que las que ya no estén vivas tengan una voz en este momento, traerlo al momento presente, ¿no? Entonces aquí en La Vorágine vamos a contar con Isabel Tejerina, pues para hablar de cultura crítica también y de lo que ha sido su experiencia vital en el ámbito de la cultura crítica, con Marisa Samaniego para hablar de la historia de las Matildes como esa tejedora de redes de mujeres que se empoderan a través de la literatura, y con Marta Mantecón en algún momento también para hablar sobre la invisibilidad de las mujeres en el mundo del arte. Eso aquí en Santander. Y luego en Bilbao, aparte de una exposición que va a haber del Centro de Documentación de Mujeres, de carteles que de los últimos 50 años, pues no, desde el inicio del movimiento feminista en Euskadi se empezaba a hacer una labor de recoger todos los carteles, ¿no? Entonces tienen una exposición que se ve un poco la evolución del movimiento feminista. Eso, es que va a estar en la librería Luis Misel expuesta, y luego se va a hacer una actividad también en la que se va a intentar traer la voz con poetas, ¿verdad? Ah, sí, el de Ángela Figuera y Mérich, que, bueno, pues ella ya no está, pero se va a intentar traer su poesía pues a través de las voces de otros poetas, que probablemente sea en forma de recital o así, una cosita así, para contar un poquito lo que fue su trabajo y su historia. Y también se va a hacer una ponencia pues, sobre la historia del Centro de Documentación de Mujeres, que es súper importante ahora para la ciudad de Bilbao, ¿no? Y para el movimiento feminista en Bilbao. Y nada, es esto, os lo lleváis. Entonces ya sabéis un poquito quiénes somos, quiénes participamos y lo que es el programa completo, pues para las que podáis venir aquí, y si os queréis ir a Bilbao, pues también va a estar estupendo. Y nada, yo os presento, ellas son Leticia y Aida, ellas son dos de las investigadoras del proyecto. Hay otra tercera que es miembro de la cooperativa, Luis Misel Liburua, que es Cris, que no ha podido venir, que mañana le va a tocar trabajar en Bilbao, va a tener que hacer su parte en Bilbao, que es otra de las investigadoras, y ellas os van a contar un poquito quiénes son estas mujeres y por qué las hemos escogido, ¿no? Y van a intentar traer algunas de sus palabras y algunas de sus voces aquí. Y la que queráis. Bueno, pues en primer lugar agradeceros por venir a esta presentación y agradecer a La Vorágine la invitación a participar en este proyecto. Las compas de Luis Misel no han podido venir porque llevan poquito con la librería y están desbordadas del éxito que está teniendo en cuanto a actividades culturales y todas las propuestas que hay. Y entonces, bueno, pero sí que a través de ellas yo vi cómo recibían este proyecto con muchísima ilusión, porque justo es cuando estaban montando la librería y les parecía que encajaba perfectamente con, bueno, pues con el objetivo que tiene la librería, que se define como feminista y crítica, ¿no? Y entonces, bueno, también la ilusión de participar con otra librería de inquietudes afines, como La Vorágine. Y bueno, y con esa ilusión me lo transmitieron a mí un poco para formar parte del equipo de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, pues primero tuvimos una reunión de coordinación del equipo de Bilbao y el de Santander para ponernos un poco de acuerdo, y luego ya pues hemos trabajado cada una en su ciudad, ¿no? Entonces, bueno, allí para decidir los perfiles, pues primero nos reunimos Cris y yo para ver un poco cómo localizamos a estas mujeres invisibles, ¿no? Que al final es un reto importante. Y entonces tuvimos una segunda reunión con María José Sola, que es la bibliotecaria del Centro de Documentación de Mujeres de Bilbao, ¿no? Pues considerando que precisamente ese espacio es donde se puede encontrar esta memoria invisibilizada, ¿no? Y bueno, y luego pues de los perfiles que fuimos definiendo, pues también contamos con personas clave que considerábamos pues que por su experiencia académica, historiadora, activista, feminista, pues
afinar un poco estos perfiles, pero sí que es verdad que, como decía Carmen, que cuesta muchísimo encontrarlos y más aún luego encontrar información sobre ellas, ¿no? Y entonces, bueno, al final acabamos definiendo 4 perfiles que eso no solo nos acercan a las vivencias de estas mujeres, sino también nos ayudan a conocer parte de este Bilbao invisibilizado del último siglo, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco cuáles van a ser los perfiles, o sea, podemos conocer el Bilbao de principios del siglo XX gracias a las fotografías de Eulalia Abaitua, que vivió entre 1853 y 1943. También podemos conocer el Bilbao minero que vivió Dolores Ibarruri entre 1895 y 1989. Bueno, eso es cuando la época que vivió, y en Bilbao estuvo sus primeros 35 años de vida. Luego nos vamos a acercar al Bilbao literario durante la época de la dictadura, a las poesías protesta de Ángela Figuera y Marich, que vivió entre 1902 y 1984. Y por último, pues vamos a ver cómo emergió el movimiento feminista después de la dictadura y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy gracias al Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz, ¿no? Porque eso, primero contactamos con ellas para definir un poco los perfiles, luego vimos que íbamos a necesitar de los fondos de su biblioteca para tener información, y precisamente pues nos dimos cuenta que ya habíamos hablado de la posibilidad de incluir algún proyecto colectivo, y nos dimos cuenta que era el proyecto colectivo más indicado para demostrar un poco, pues eso, cómo participar de manera colectiva desde las mujeres a la cultura crítica, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, pues, hablar 4 pinceladas de cada una de estas mujeres, pues, explicando un poco, pues, por qué las elegimos, un poco a quién tenemos que agradecer, quiénes han participado en la investigación y a quién tenemos que agradecer, y un poco, pues, lo que os podéis encontrar en el libro sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, como el libro nos ha llegado hoy, voy a intentar leer algunas de sus frases, a ver si no vuelvo un poco loca yendo para atrás y para adelante. Y bueno, la primera mujer es Eulalia Abaitua Allende Salazar, que eso la seleccionamos porque fue la primera fotógrafa de Euskadi, y ya solo por eso pues genera todo un referente cultural cuando apenas se practicaba la fotografía, y mucho menos las mujeres, ¿no? Pero además también lo que nos parecía muy destacable es cuál es el contenido de sus fotografías, que precisamente ella lo que se acerca es a conocer la realidad de mujeres todavía más invisibles que ellas, ¿no? Pues mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, mujeres relacionadas con el mundo de la pesca. Y entonces eso, nos acerca a conocer todas estas mujeres invisibles y estos trabajos invisibles, ¿no? Entonces, bueno, como dice el libro, sus fotografías recogen la labor de mujeres trabajando, sustentando lo doméstico o como asalariadas en la ciudad, en la costa o en el campo. Cocinar, tirar, lavar, coser, descargar barcos de mercancías o de pescado, reparar redes, layar, segar. Infinidad de quehaceres que nos hablan del duro esfuerzo cotidiano, donde, a pesar de todo, algunas veces se dibujan sonrisas y hasta se pueden intuir cantos, ¿no? Y entonces, bueno, a la hora de hacer la investigación, pues nos dimos, pues de esta mujer había muy poquito escrito. Entonces, para poder hacerla, pues tenemos que agradecer especialmente al Museo Vasco de Bilbao, ya que ahí se recoge la mayoría del material gráfico de Eulalia, y en especial a Maite Garay, que es colaboradora del museo y la encargada de la datación de sus fotografías, y que nos puso en contacto con Maite Jiménez, que es la autora del libro titulado La fotógrafa Eulalia Abaitua, y que ha sido un referente fundamental para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en el libro lo que podemos encontrar un poco es, pues primero conocer un poco cómo fue su vida, sus circunstancias concretas, el contexto en el que se desarrolló, teniendo en cuenta que era una época de transformación social, y en concreto lo que significó eso para las mujeres, y en concreto para las mujeres obreras y rurales, ¿no? Y luego pues analizamos un poco la herencia que nos ha dejado, ya no solo a través de sus diferentes fotografías, sino más allá del material gráfico. Entonces, bueno, para conocer un poco más de cerca a esta mujer, como no podemos disponer de sus fotografías, pues sí podemos ver un poco lo que han dicho algunas personas de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fotógrafo coetáneo Alberto Sommer opina sobre ella: Eulalia es un ojo sensible que ama a su pueblo y se dedica a interpretarlo. Por ello son sus temas las campesinas, lavanderas, sardineras, lecheras, hay maternidades y retratos. También tienen marinas, artes de pesca, tipos en las ferias, etc. No olvide las procesiones y fiestas. Esta mujer no busca el arte por el arte, ni tampoco el juego de luces o las composiciones rebuscadas. Es una auténtica reporter que ahora sería una gran fotógrafa de la agencia Magnum. Eulalia Abaitua ha dejado una obra para la posteridad de una gran pureza morfológica y etnográfica incalculable. Su arte era componer con extrema naturalidad. De hecho, ha llegado a ser considerada como que su material es de un valor incalculable para ver un poco la figura trabajadora de la mujer vasca,
Y Maite Jiménez, la mujer que hemos dicho que, bueno, que es la que más ha escrito sobre ella, pues dice como que en sus fotografías se percibe la empatía y la comunicación que se respira entre las retratadas entre sí y entre esta y la fotógrafa, ¿no? Y también es curioso como ella nos invita un poco a reflexionar sobre lo difícil que tenía que ser para una mujer de la época hacer este tipo de fotografías, ¿no? Por ejemplo, dice, tiene mucho mérito lo de esta mujer, yo no sé cómo haría con su falda de polisón. Posiblemente se trasladaría en coche de caballos y para llegar hasta el Valle de Arratia, de donde son muchas de sus fotografías, iría en tren porque a partir del año 88 pusieron tren, ¿no? O sea, como imaginarnos pues cómo iba una mujer de ese momento pues con todo lo que suponían las fotografías y acercarse hasta la aldea de esas mujeres que también se sorprenderían que viniera nadie a fotografiarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco por dar algunas pinceladas de lo que podemos encontrar de Eulalia. Luego la siguiente mujer que seleccionamos es Dolores Ibárruri, que supongo que a mucha gente le sonará, si no es por su nombre, por su seudónimo de La Pasionaria, ¿no? Que de hecho ha sido considerada la mujer más querida, más popular, más odiada y más mitificada del siglo XX, ¿no? Entonces lo primero que podemos pensar es, bueno, esta mujer invisible no es, ¿no? De hecho, pues, tiene un gran legado. Pero sí que lo que queríamos visibilizar en este libro era un poco pues esos 35 años que Pasionaria vivió en el Bilbao minero, ¿no? En la cuenca minera del Gran Bilbao, porque nos planteamos hasta qué punto ahí se forjó lo que luego fue la Pasionaria, ¿no? Y también reflexionar un poco hasta qué punto la Pasionaria también marcó lo que fue ese Bilbao minero y la lucha de las mujeres y de, bueno, el Bilbao un poco tal y como lo conocemos, ¿no? Y bueno, como dice el libro, pues pretendemos así brindar un homenaje a la niña, a la joven, a la esposa, a la madre, a la mujer, sin la cual la gran figura de Pasionaria nunca hubiera existido. Y a la vez hacer un homenaje a la cuenca minera del Gran Bilbao, sin la cual tampoco el luminoso y turístico Bilbao actual existiría, ¿no? O sea, bueno, hacer un poco ese juego de visibilizar ambos lados. Entonces, bueno, pues para hacer la investigación, precisamente, bueno, encontrar material de Dolores Ibárruri no fue el problema, ¿no? Igual el problema fue más seleccionar de todos los materiales que hay, aquellos que nos dieran información sobre estos primeros años de su vida, para lo cual han sido básicos sus propios textos, ¿no? Pues ya sean sus memorias, sus discursos, sus escritos. Y bueno, y también pues análisis feministas de su vida que nos ayuden a entender un poco pues por qué ha adquirido esta figura esas connotaciones que ha adquirido, ¿no? Entonces, bueno, en el libro lo que hacemos un poco es intentar desmigar las distintas facetas de esta mujer y entonces primero hablamos un poco de esta mujer que se forjó en la cuenca minera de Bilbao y distinguimos pues la mujer minera y la mujer pasionaria, ¿no? Bueno, sobre Dolores os puedo leer bastantes cosas porque ella escribió un montón, ¿no? Pues por ejemplo, al hablar de mujer minera ella misma decía, ¿no? Todos mis parientes, castellanos y vascos, fueron mineros. Mi abuelo materno murió en la mina, aplastado por un bloque de mineral. Mi madre trabajó en la mina hasta que se casó. Mi padre desde los 18 años en que dejó el ejército carlista al terminar la última guerra civil, hasta que murió a los 67 años. Mineros fueron mis hermanos y minero mi marido. Soy, pues, de pura cepa minera, nieta, hija, mujer y hermana de mineros, ¿no? Entonces, bueno, como que nos da bastante información de cómo era la vida en ese Bilbao minero y también, pues, cómo se forjó la mujer que empezó a escribir bajo el seudónimo de la Pasionaria, ¿no? Y en este sentido, pues por ejemplo, ella también va contando pues la dureza de la vida como esposa minera, ¿no? De que su marido estaba muy comprometido con la lucha minera y entonces nos va contando, ¿no? Pues por ejemplo, una nueva detención de mi marido cuando apenas había comenzado a trabajar me tenía rabiosa y desesperada. Apenas empezábamos a levantar cabeza cuando de nuevo comentaban las privaciones, las carencias, los días negros. Sobre mí recaía el peso de la casa, de la familia, del reparto de periódicos, de la relación con los camaradas, de la atención a la cárcel. O sea, cómo se va forjando esta mujer que luego empieza a escribir y a ser tan avalada políticamente, se va forjando en estas vivencias como mujer, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues damos bastante información sobre esta parte de la Pasionaria de Bilbao y luego destacamos un poco, bueno, cuál fue la herencia que dejó esta mujer minera, ¿no? Y entonces ahí pues hablamos de la parte de la mujer comunista, que igual es la que más hemos conocido todas, y también damos bastante énfasis a la parte de mujer con las mujeres, ¿no? Pues como a través de su lucha comunista pues también estuvo constantemente trabajando políticamente con otras mujeres para mejorar su situación y esta parte quizás no está tan visibilizada, ¿no? Entonces, bueno, pues también podemos de
sus discursos y de sus escritos, pues podemos ver esta parte de Dolores. Por ejemplo, en un discurso que dio en junio de 1947 dice: ser comunista no significa solamente defender en primer lugar los intereses de la clase obrera y del campesinado. Significa defender los derechos y los intereses de todos los trabajadores y las trabajadoras, de todas las víctimas de la opresión capitalista. Significa luchar por los derechos de la igualdad social de la mujer y contra las trabas culturales y prejuicios peligrosos que han hecho de la mujer a través de los siglos no solo la esclava de la sociedad, sino la esclava del egoísmo de los hombres. Luego, por ejemplo, pues también pues en la revista Mujeres, en 1936, pues hace un listado de los derechos que ella consideraba que tenían que conquistar las mujeres, como el derecho al trabajo, la igualdad de salarios, la protección a la madre, la investigación de la paternidad, el divorcio sin ninguna traba jurídica ni económica, el derecho al aborto, la creación de las casas cuna, escuelas, jardines de la infancia, comedores y roperos escolares, la protección de trabajos insalubres, el derecho a ocupar cargos en lícita competencia con el hombre. O sea, como que ya tenía una claridad de derechos que había que conseguir, que por cierto muchos de ellos todavía se siguen luchando por ellos, ¿no? Entonces, bueno, como destacar esta parte de Dolores como de alguna manera feminista, podemos decir, ¿no? Y entonces, bueno, después de destacar como estas facetas más visibles de Dolores, lo que hacemos es un poco analizar hasta qué punto la pieza que falta al rompecabezas para entender cómo se forjó esta figura tiene que ver precisamente con su vida de mujer, ¿no? Y todas las dificultades y contradicciones con las que se fue encontrando al ser una mujer obrera que iba adquiriendo este cargo político y esta carga social, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía pensada también otras citas que hice por aquí, pero si queréis igual podemos profundizar luego para tampoco extenderme mucho. Y bueno, también reflexionamos un poco cómo su parte de mujer pues también es la que ha determinado la herencia que ha tenido, ¿no? O sea, explicar la frase esta de por qué fue la mujer más querida, más popular, más odiada y más mitificada del siglo XX. Y bueno, eso, pues como digo, luego si queréis podemos extendernos en más textos de ella. Luego la tercera mujer es Ángela Figuera Aymerich, que eso pues la seleccionamos porque fue una poeta social bilbaína que se hizo reconocida a nivel internacional por sus versos protesta contra la dictadura franquista, ¿no? Y el retroceso social que supuso especialmente para las mujeres. Entonces eso, fue uno de los poetas sociales de los años 50 y estuvo pues codo con Gabriel Celaya o Blas de Otero, que también la tenían en alta estima, pero lo que nos planteábamos era por qué no ha sido tan reconocida, tan valorada o tan mencionada como sus colegas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a analizar a lo largo del texto. Y para hacer la investigación, pues tenemos que agradecer especialmente a Koldo Ortiz, que fue el hijo del escritor bilbaíno Ángel Ortiz Alfau, que fue muy amigo de Ángela Figuera y que nos ha cedido fotografías inéditas así que se podrán ver en la página web. Luego también a Sabina de la Cruz, que fue muy amiga de Ángela Figuera, que también es gestora y experta del legado de Blas de Otero, con quien Ángela tuvo una relación muy especial toda la vida. Y también a Lola Orrantia, catedrática de literatura, pues que también ha colaborado y ha orientado y ha apoyado para determinar este perfil, ¿no? Entonces, bueno, en el libro pues podemos encontrar pues datos sobre su biografía, ¿no? Con esa gran habilidad para el verso y la palabra, como fue una de las pocas mujeres que sacó el bachillerato en 1924, el contexto social en el que se lleva a cabo su trabajo, ¿no? Y haciendo especial énfasis en las mujeres de la poesía social, que también las había. Y bueno, la relación que Ángela mantuvo con los círculos intelectuales de Bilbao. Por ejemplo, hay una cita de su hijo que explica pues cómo las fiestas y los eventos que ella montaba en su casa, porque debía tener así un carisma como muy extrovertido. Y bueno, luego también reflexionamos sobre la herencia que nos dejó Ángela Figuera, tanto en base a sus poemas y especialmente en sus versos antipatriarcales, y también pues reflexionamos un poco sobre las posibles causas del progresivo y continuo abandono de su memoria, ¿no? Entonces, pues por leer uno de sus versos, por ejemplo, uno de sus versos, ¿no? A ver, que yo no tengo mucha costumbre de leer poesía. Dice: no, ya no puedo estar, como solía, oculta en matorrales de madreselvas, de musgo delicado, de jazmines que perfumaban la ilusión precisa de mi vivir aparte preservada. Hoy ya no puedo, he de salir, alzarme sobre mi dócil barro femenino,
gritar hacia las cosas que me gritan con los labios erizados, con garganta hostil y azuzadora. Y bueno, como también tiene otro tipo de versos que instan un poco también a sus colegas a que no se mantengan al margen de todo lo que está pasando con la dictadura y se mojen un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dice: no os quedéis en el margen, que las aguas os lleven sobre finas arenas o afilados guijarros, que os penetren las sales, que las zarzas os hieran, y acercando la quilla, remontad la corriente hacia el puro misterio donde el río se inicia. Y bueno, eso sería un poco sobre Ángela Figuera. Y bueno, la última experiencia seleccionada, que es el proyecto colectivo del Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz, que bueno, la seleccionamos porque surge en la época de la transición, con toda esa efervescencia que trajo consigo la transición y el fin de la represión contra el feminismo y contra las mujeres en concreto. Y entonces, claro, han vivido desde entonces hasta hoy y han vivido pues todos los cambios que se han dado desde entonces, ¿no? Y entonces hoy en día supone un fondo bibliográfico de aproximadamente unos 20.000 fondos, que tienen que ver tanto con todo lo que se ha escrito sobre temáticas de mujeres, como también el propio archivo del movimiento feminista de Euskal Herria, ¿no? O sea, como ellas, de la que empieza a emerger el feminismo, las jornadas estatales, locales, se empiezan a dar cuenta que si no son ellas las que guardan todo ese material, no lo va a guardar nadie, ¿no? Y igual podemos leer, porque esto también, pues para hacer la investigación les entrevisté a ellas, ¿no? Entonces igual mejor que sus palabras, pues nadie va a contar un poco, ¿no? Entonces, a ver, pues por ejemplo, de cómo fue la época de la transición, María Luisa, que es voluntaria del Centro de Documentación, nos cuenta, ¿no? La militancia era una cosa acalorada, surgieron muchos grupos en los barrios, llegamos a hacer asambleas de 200 y pico personas. Claro, estaba todo por hacer, fueron unos momentos tremendos. En aquel momento, dentro de la Asamblea de Mujeres, estaban las mujeres de diferentes partidos políticos. Tras unos años se fue fragmentando, no con trauma, como un proceso natural. Las mujeres de los barrios fuimos trabajando por nuestra cuenta. La primera época era el momento de hacernos fuertes antes de que cada cual fuera tomando su camino. Por eso las primeras jornadas feministas tienen mucho de mirarse para adentro. Primero teníamos que saber qué pasaba, cómo estábamos ante lo que ocurría, para hacer propuestas de cómo cambiarlo. Ese fue también el proceso del archivo, que el mundo es muy grande, que hay mucho trabajo elaborado, que si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie, ¿no? Entonces, bueno, nos cuentan un poco, pues eso, cómo empiezan en el local de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, precisamente en la cocina, que es el espacio que se les cede para ello, porque los demás eran más útiles para reuniones o para otras cosas, y en la cocina no cocinaban, ¿no? Pero bueno, que no deja de resultar paradójico, que es en la cocina donde empiezan a hacer esta labor de recortes de prensa, de guardar las actas, de leer los archivos. Y bueno, pues como poco a poco cada vez va habiendo más de estudios, más materiales relacionados con temática de la mujer, van teniendo un archivo importante, y como ya en 1993 deciden, bueno, dar el paso a compartir todos esos materiales que tienen al resto de la sociedad y también pues profesionalizarse, ¿no? O sea, que sea considerado un trabajo de interés público y se reconozca. Entonces, bueno, pues a lo largo del texto pues vamos viendo todos los debates que surgen con esta trayectoria, ¿no? Pues por un lado, pues todo el debate en torno a la gestión y autogestión, ¿no? Pues de ser un movimiento que viene del feminismo autónomo muy antiinstitucional a acabar formar parte de, bueno, pues de estar en un espacio público en medio del casco viejo de Bilbao recibiendo unos fondos públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, pues resulta bastante clara las palabras de María José Sola, que es la bibliotecaria contratada actual, que dice, dice: yo soy una persona que está contratada por este grupo del Centro de Documentación, que es una entidad sin ánimo de lucro. No estoy contratada ni por el ayuntamiento, ni ninguno de los convenios que hemos firmado ha supuesto una pérdida de la gestión sobre el objetivo del proyecto. No quiero ponerlo como ejemplo ni lavar la cara a las instituciones, pero a pesar de ser una entidad que dependemos casi al 100% de ellas, mi experiencia dentro del centro es que la gestión sobre el centro sigue siendo nuestra. El patrimonio es nuestro, los libros son nuestros, nosotras le damos el carácter que queremos, compramos los libros que nos da la gana y decidimos los proyectos que hacemos. Por eso sigue siendo un proyecto que autogestionamos. Hacemos autogestión pura y dura, ¿no? Y bueno, luego también, pues claro, todos los cambios a los que se han tenido que enfrentar en esta trayectoria, ¿no? Tanto en su labor de registro, que imaginaros desde los años 80 lo que ha cambiado, todas las nuevas tecnologías de la información, incluso la manera en que se recogen ya todo de material audiovisual, ¿no?
Y bueno, pues todo lo que se han tenido que enfrentar desde de esa práctica medio militante que tienen, porque sí que es verdad que la persona contratada es una, pero el grupo de mujeres actualmente lo componen 5 y hay mucho trabajo, pues bueno, como supongo que en esta librería, ¿no? Mucho trabajo voluntario y mucho trabajo que hay que sacar. Y luego también, pues también como se han ido adaptando en esa otra función que tienen de diálogo permanente con la sociedad, porque también siempre han hecho actividades y bueno, han hecho pues el tema de divulgar ideas, crear debate, pues también adaptarse a todos los cambios sociales, ¿no? Y porque por ejemplo mismamente el feminismo pues se ha abierto a muchísimas miradas y bueno, pues cómo ir abarcando todo esto, ¿no? Luego también en el libro pues nos acercamos a conocer más de cerca la red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres que nos ayudan a entender por qué existen estos espacios, por qué se van dando de manera simultánea en diferentes espacios y también nos ayudan a entender un poco la importancia de estos espacios y la herencia que nos dejan y también indagamos un poco en los retos, ¿no? Por ejemplo también es, pues por ejemplo María José, los retos que destaca. Dice, ¿no? Ahora el papel está retrocediendo, los formatos son digitales, en streaming, las jornadas se registran en formatos audiovisuales, también el feminismo está más fragmentado, no es ni bueno ni malo, es más autónomo, y las condiciones de cómo se organiza la vida son diferentes. No quiere decir que se limite menos porque hay muchísima gente, pero ahora la gente joven tiene más opciones, se apuntan a campañas, al Facebook, montan grupos de punk, grupos de barrios y pueblos. Y entonces la pregunta es cómo podemos atraer a la gente joven, que a veces eso de guardar libros parece un poco arcaico, ¿no? Y bueno, y luego terminamos en el libro y aquí también pues terminamos agradeciendo a Maite Albiz, que fue la primera bibliotecaria del centro y la que luchó un poco porque el espacio fuera reconocido y fuera un espacio de uso público. Y entonces, como ellas mismas dicen, pues independientemente de que sea un proyecto colectivo de grupo, a veces las personas cuentan con nombres y apellidos, ¿no? Y María Luisa, que es muy graciosa sus palabras, porque dice, bueno, parece que las cosas se han hecho porque sí y siempre hay alguien que se lo ha currado un montón. En este caso, Maite, gracias a su empeño, qué pesada era, dice. Era genial, era una persona maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, por eso desde 2010 el Centro de Documentación lleva su nombre y bueno, yo creo que así va a explicar un poco, luego si queréis que hablemos más... Eso, si queréis profundizar, pues ya preguntáis. Te doy paso a ti, que no sé si me he extendido mucho. Bueno, pues en mi caso partimos cuando me encargaron en julio, yo en mi caso a partir de un libro que se había editado en colaboración con la Dirección General de la Mujer que habíamos hecho entre 4 personas, con Ramón Viadero, Raquel Serdio, Marta Mantecón y yo misma. Entonces, bueno, ahí teníamos ya un montón de mujeres de las que empezar a tirar, pero bueno, empezábamos con Carmen y con los grupos que hay aquí, pues bueno, centrándonos en que fueran personas, mujeres que tuvieran que ver con la cultura transformadora y crítica en Santander, pues bueno, ya ibas acotando que hubieran desarrollado aquí además su trabajo y fuimos llegando a las 4 personas que quedaron al final, ¿no? Que en mi caso ha sido una persona fallecida, que era Matilde Zapata, periodista que fusilaron en la guerra civil con 31 años, pero en el resto de mujeres, las otras 3 eran mujeres vivas, con lo cual pues yo he podido disponer de su tiempo, que generosamente, porque yo además como soy muy lenta, pues no hacía solo una entrevista, sino que les decía, oye, puedo ir por una segunda vez a tu casa, que ahora quiero profundizar en esto y en esto y en esto, y bueno, pues seguíamos otra vez y profundizando, ¿no? Con lo cual, pues yo les agradezco mucho a las 3, a Marisa Samaniego, Isabel Tejerina y Marta Mantecón, pues eso, la disponibilidad que han tenido. Y luego también les pedía siempre a todas que me citaran 2 personas al menos que me dieran una visión de esa persona desde fuera, decían, no para que me hagan el panegírico, que no se trata de eso, sino personas que les conocieran muy bien en toda su trayectoria y que me pudieran aportar una visión desde fuera, ¿no? Y para eso pues también he contado con personas, con Silvia San Vicente, con Juan Manuel Freire, Begoña Calvo, Digna Mercedes, Lidia Gil, Paloma Casado y Ginette Hilar, que me han hecho como todos los alrededores y también me han cedido su tiempo, ¿no? Entonces, yo en todos los casos que hablaba con la gente, siempre era lo mismo, les decía, yo lo que quiero es que me hables que me cuentes un poco cuál ha sido tu vida,
hasta el momento actual, cómo te has ido haciendo hasta llegar a ser la mujer que eres ahora, y teniendo como hitos también los que tengan que ver con la cultura crítica o transformadora, ¿no? Es decir, qué has recibido tú de la sociedad y qué has devuelto o qué has dado, ¿no? Y en torno a eso yo dejaba hablar a la gente y luego pues iba concretando cosas que me interesaban, o yo iba leyendo, y con todo eso ya iba haciendo después el texto final, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos habían propuesto aquí, que era que por un lado hiciéramos un perfil de las mujeres, las redes de pertenencia y la herencia, ¿no? Entonces, teniendo esas tres cosas en la cabeza, pues se iba definiendo un poco el escrito, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Matilde Zapata, pues